Adelante, tío. Buenos días, hermanos. Vamos a ver aquí. Ya. Hoy nos toca Josué, capítulo 14. Es más o menos corto este capítulo. Este, yo espero que estén leyendo el capítulo antes de llegar a esta reunión. Ya sea que madruguen o el día antes, para que estemos más o menos en tono, ¿sí? En este capítulo ya se está terminando con la repartición de las tierras de Canaán. Es importante que veamos quiénes están aquí ya terminando esta repartición. En el versículo 1 del 14, dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Eso lo vemos hasta el versículo 5. Luego, el capítulo 14 nos empieza a hablar de Caleb. Recordando también quién fue Caleb, y me voy a centrar más en este personaje, ¿sí? Del 6 hasta el 15. Ayer Luis nos habló un poco acerca de todos estos personajes, de que la edad no es un indicativo para estas personas. De hecho, aquí vemos a un Caleb de 85 años y todavía está buscando una batalla, él todavía quiere conquistar su tierra. También él se pone en una posición en que él puede, en este momento está como reclamando ya su tierra. Entonces él habla con Josué y le dice: acuérdese lo que Dios le dijo a Moisés allá cuando estábamos dando el reporte, cuando nos mandó a ver cómo era esta tierra. Entonces, si nos vamos a ese entonces, cuando mandaron a esos 12 espías, vemos la mayoría, que fueron esos 10 espías que dieron un reporte, digamos, no positivo, un reporte, un reporte falto de fe, en sí sería la definición. Y estos dos personajes dieron un reporte con fe. Entonces, aunque la tierra era de gigantes, y estas 10 personas, que era la mayoría del grupo, vieron como deficiente de que allí habían gigantes, de que ellos no podían, de que ellos se veían como langostas al lado de estos gigantes. Resulta que el reporte de estas dos personas, de Caleb y de Josué, fue que veían a esos gigantes como langostas al lado de Dios. Entonces, este capítulo tiene mucha enseñanza para nosotros, que es la idea de estos devocionales. Podemos poner esos gigantes como nuestros problemas de nuestra vida, como nuestros problemas diarios. De repente vemos, y es normal que pase, que cuando uno está en una situación, en un problema en la vida, que lo sentimos muy grande, siempre tendemos a pensar de que somos los únicos que estamos padeciendo este problema. Nadie me entiende porque a nadie le está pasando esto que me está pasando a mí. Y esto, ¿por qué me pasa a mí? A veces incluso nos atrevemos a cuestionar a Dios. Pero entonces, ¿cómo vemos nosotros el problema? ¿Como muy grande encima de nosotros, o vemos ese problema como muy pequeño al lado de Dios? Entonces, a veces nuestra humanidad, nuestra concupiscencia, podríamos también decir, nos hace olvidar que tenemos a Dios con nosotros para sobrepasar estos problemas. En ese caso, el reporte de ellos en ese entonces eran esos gigantes, ¿sí? Entonces, pero estas dos personas, de las cuales vamos a seguir como ejemplo en este capítulo, ellos decidieron dar un reporte con fe, decidieron dar el reporte de lo que tenían en su corazón, porque en su corazón estaba Dios, y él sabía que ese Dios que les venía, que los sacó de esa tierra donde estaban esclavos, después de ver tantas maravillas, los iba a hacer entrar triunfantes a esta tierra.
Y entonces ya estamos aquí en el capítulo 14, están terminando de repartir las tierras. Caleb se siente con tanta fuerza. Luisito ayer citaba esta parte también. Él dice, la misma fuerza que yo tenía ya cuando Dios nos mandó a revisar la tierra, cuando tenía 40 años, es la misma que tengo hoy cuando tengo 85 años. Entonces, él está en esos 45 años, él dio su vida como Dios quiso. Aquí hay un versículo que dice, el versículo 10 del 14 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 40. Entonces, qué bonito ver, y ya hemos visto mucho de la carrera de la fe, de llegar victoriosos al final, y uno poder llegar al final y decir, como dice aquí el versículo 10, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Entonces, hemos hablado, hemos puesto mucho el énfasis en que en esas carreras, disculpen ahí, en esas carreras de que cuando uno es los deportistas, también ayer Luis citaba la gente, los deportistas de alto desempeño, ellos giran su vida en torno a su deporte. Eso es una disciplina completa desde, incluso hasta el dormir. Es para ellos entra en la disciplina de la preparación. Para nosotros es el llegar a este momento, el llegar al final de nuestra carrera y decir, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Entonces es apegarse fielmente a lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Y vemos muchísimos héroes de la fe, en Hebreos 11 los vemos, pero durante todo el recorrido por la Biblia vemos muchas personas que son héroes de la fe. Y esos héroes de la fe no solo quedaron en la Biblia, no solo quedaron en estas páginas, porque hoy día todavía tenemos muchos héroes de la fe y más adelante podemos hablar de héroes de la fe de hoy. Entonces, incluso aquí en esta sala hay muchos héroes de la fe conectados. Y no solamente nos referimos a los mayores, a los de más avanzada edad que están aquí conectados, porque los más jóvenes también son héroes de la fe. Y más adelante serán héroes de la fe y serán guía para las generaciones que vienen. El hecho de estar aquí conectados, de pararnos cada mañana, eso es ser una persona como Caleb. Eso es porque es lo que Dios quiere, eso es ser que Dios quiere que estemos aquí, que empecemos el día de esta manera, eh, viendo su palabra, viendo su voluntad, meditando en su palabra. Sabemos que esto es un mandamiento. Y entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Y casualmente Gustavo eligió ese himno. Cuando en el día final se pase lista, que podamos estar allá y decir presente. Porque muchísima gente de, salió en este grupo de esa tierra de esclavitud de Egipto. Pero ¿quiénes son los que al final, cuando pasan listas, dijeron presente? ¿Por qué duraron tanto tiempo vagando en el desierto? ¿Por qué a veces nos encerramos tanto tiempo en un problema en nuestra vida? Situaciones que tienen la salida a veces fácil o la salida la podemos tomar fácil cuando la vemos con los ojos de la fe, pero decidimos fiarnos en nuestra propia prudencia y durar años y años dando vuelta en esa situación. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Es la fe en Dios. Y la gente que vagó en el desierto y que murió en el desierto, ni siquiera la estamos viendo aquí en el momento de victoria en este libro, cuando ya están repartiendo tierras, ya todo dice al final de este capítulo, y la tierra descansó de la guerra. Vimos al final de otros capítulos anteriores que en ese momento ya ellos están teniendo paz, están teniendo las victorias de tantos reinos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no tuvieron fe y no fueron adelante? Entonces, eso es
lo que podemos ver en este capítulo y lo que pudiéramos, lo que me gustaría pues que tengamos presente en este día. Porque la diferencia de estas personas fue la fe. La diferencia del reporte de Caleb fue la fe. Él dijo, no, sí podemos, vamos para adelante. Vamos para adelante porque sí podemos. Y nuevamente vemos aquí, les digo otra vez, una persona de 85 años. Y él dice, yo puedo ir adelante. Yo puedo ir y conquistar ese reino que fue que Dios me prometió. Entonces podemos también ver a un Caleb que sabe cómo llevó su vida conforme a la voluntad de Dios y ahora aquí está reclamando. Entonces, o sea, no está reclamando, sino que él sabe que llegó su momento. Le dice a Josué, acuérdese lo que Dios le dijo a Moisés. Entonces esa es la tierra que me corresponde a mí. Y él no está buscando un territorio ya conquistado, él ahí va a una guerra. Cuando otra persona pudiera decir, no, ya yo estoy viejo, yo ya no puedo ni conmigo mismo, déjeme una tierrita por allá, déjeme una pradera donde yo ya no tenga que estar luchando, ya yo lo que necesito es tranquilidad para retirarme. Aquí está este Caleb a los 85 años todavía está buscando una batalla para librar su territorio, que fue el que Dios le prometió. Entonces, este es el llamado, hermanos, en este día. Vivir una vida con fe para que usted pueda llegar al final de la carrera, estar consciente de que su vida fue conforme a la voluntad de Dios, no llegar y pensar, no, pero es que por allá hubo un tiempo en el que yo me desvíe un poco, y si esa es su situación, sabemos que tenemos un Dios que nos perdona siempre, y Dios nos sigue dando victorias y victorias y victorias. En esta misma reunión, como dice Gustavo, es como una iglesia. En este grupo ya hemos despedido mucha gente que sabemos que han llegado a ese momento. Sabemos que han llegado y han dicho, mi vida fue conforme a la voluntad de Dios, fue fiel a la voluntad de Dios. Y ya conquistaron su territorio. Ya están allá, ya ahora sí están tranquilos, sin importar la edad, sin importar los años que hayan pasado, las batallas que ya hayan pasado. Ellos saben que con Dios sus fuerzas es las mismas desde el inicio. Y entonces no importa si me bauticé ayer o si tengo 40, 50 años en la iglesia, Dios siempre nos lleva de victoria en victoria, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ver las cosas con la fe de Dios. Y ahorita que estamos leyendo estos libros del Antiguo Testamento y vemos tantas victorias de parte de Dios, hermano, esto fue real. Esto no es cuentos de hadas, esto no empieza, érase una vez. Eso fue real y fue duro. Y entonces hubo un Dios que les dio victorias a todas estas personas. Pero entonces pensamos que ese Dios fue ese Dios poderoso en ese tiempo, por allá, en esa parte de la tierra, que a veces leemos la Biblia y caemos en el error que en nuestra mente pensamos que eso fue en un mundo hipotético, no sé si pensamos que en otro planeta, pero que esto es otro tiempo, esto es otro planeta, pero así, no es así, hermano. Es el mismo Dios, con el mismo poder, dando las mismas recompensas, porque Él siempre es fiel a su palabra, ¿sí? Entonces a toda esta gente, a los que Él prometió, le cumplió. A nosotros nos tiene muchísimas promesas y Él las va a cumplir, porque es el mismo Dios, es el mismo poder, ¿sí? Las reglas del juego las conseguimos en la palabra. Y tenemos la bendición de que podemos acceder a la palabra en cualquier momento. Entonces, la invitación es a esto, a que veamos, no importa la situación de nuestra vida que estemos viviendo, siempre vamos a ver las cosas, los problemas, las cosas negativas como langostas al lado de Dios.
¿sí? Y no nos veamos a nosotros como langostas al lado de esos problemas, porque nosotros no estamos solos, nosotros tenemos a ese Dios atrás, ¿sí? Entonces esa es la meditación que tenía para este día. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Dios Padre Celestial, gracias te damos por la bendición, Señor, de poder despertar en este día tan bonito, por la salud, por la vida que tú nos das. Gracias por tantos ejemplos de fe que tú nos muestras, Señor, conectados en esta pantalla, en esta mañana. Gracias porque podemos seguirlo, Señor, fielmente, porque sabemos que te han seguido a ti fielmente, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de poder llegar a tu palabra cada mañana, de poder cantar y orar en comunión. Comunión, Señor. Gracias, Señor, nos sentimos muy honrados, Señor, de que tú nos hayas escogido a nosotros para cuidarnos, para guiar nuestras vidas, para hacerlas cada vez mejor y así poder verte en la gloria, Señor, en el día postrero. Bendícenos, Señor, bendícenos en este día, en nuestras labores diarias, Señor, de cada uno, cuida cada uno de las familias aquí representadas, Señor, y es en Cristo Jesús que nos ponemos en tus manos, Señor, entregamos esta meditación de este día y te hacemos esta oración, Señor. Amén.